Bienvenidos a esta introducción sobre el libro Un curso de milagros, un libro que habla sobre espiritualidad, escrito por la psicóloga Helen Schucman, publicado en 1976. Es una guía de estudios que acompaña al lector en el camino de la iluminación y el regreso a la casa en Dios. Realza la importancia del perdón como herramienta a través de la cual trascendemos el mundo y nos reencontramos con Dios. La premisa subyacente es que el mayor milagro consiste en lograr plena conciencia de la presencia del amor en la propia vida. El curso de milagros es una invitación a conectar con el amor que somos, a recordarnos y a vivir en paz. Su premisa principal es: nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, en esto radica la paz de Dios. El libro nos invita a cambiar nuestro sistema de pensamiento, mensaje que a lo largo de la historia han traído distintos maestros y guías espirituales para que aprendamos a vivir en paz y que finalmente recordemos quiénes somos. Esa fuente de amor, Dios, esa conciencia, está expandiéndose a sí misma en la inmensidad y por un instante, un momento, entra en una ensoñación y se olvida de quién es. Al entrar en ese sueño y olvidarse de quién es donde aparece el miedo y la culpa. Ante ese miedo y esa culpa, se fragmenta a sí mismo, abarcando un espacio entre vidas donde trazamos diferentes planes, el plan de nuestra alma, para finalmente experimentarnos en materia, descender a la tierra y tener una experiencia para recordar que somos esa fuente, ese amor, que solo por un instante se pensó distinta, entró en un pensamiento, en un sueño, y empieza a trazar estrategias para recordar. Y a través de experimentarse, decide hacerse materia. Entonces, cuando llegamos al mundo, nos olvidamos por completo y comienza el desafío de recordar quiénes verdaderamente somos. Jesús ya decía: dioses sois y lo habéis olvidado. Y todas sus enseñanzas siempre apuntaron a que recordáramos quiénes somos. En esa primera vez en la que Él apareció en la tierra, intentando dejar este mensaje que muchas veces se ha malinterpretado, dijo: bueno, voy a mandar otro mensajito a través de Helen Schumann con el curso de milagros. Entonces, este es un diálogo que sucede entre Jesús y Helen y se ve plasmado en el curso, donde nos invita a cambiar nuestro sistema de pensamientos, a perdonar, a perdonarnos y a recordar quiénes somos. Al caer en el sueño del mundo, caemos en un estado de ignorancia y nos olvidamos lo que somos. El mundo, con sus diferentes aspectos, hace que caigamos en una vorágine de correr detrás de un montón de cosas que nos distraen
de conectar con nosotros mismos y con ese recordar. Entonces Jesús decía esto de dioses sois si lo habéis olvidado, para que recordemos nuestra parte espiritual, para que recordemos que somos ese espíritu que entró en un sueño y se olvidó que está soñando. Y se empieza a crear toda esta experiencia que nosotros conocemos como la vida, como el mundo, para experimentarnos a través de la materia, para vivir diferentes experiencias, para finalmente recordar lo que somos. Todos somos parte de lo mismo, esa fuente, ese amor que entró en ese sueño y se olvidó que era el todo y se sintió separado. En ese sentimiento o en ese pensamiento original de separación es donde surgió el miedo y la culpa. Y para poder tolerarlo decidió fragmentarse. Y ahí en ese espacio entre vidas donde se fragmenta es donde decide trazar el plan del alma. Al trazar el plan, descendemos a la tierra para tener esa experiencia, ese plan. Si no llevamos a cabo ese plan, no pasa nada, se vuelve una vez más a trazar un nuevo plan, una nueva estrategia para volver a encarnar y continuar. Cada pasito que avanzamos va quedando y va siguiendo con nosotros al próximo nivel. No perdemos aquello que vamos recordando y tenemos varias oportunidades, como quien diría, para poder recordar esto que somos, para saber que nunca nos fuimos de ese amor. Por eso el libro, como decía al principio, nos invita a recordar ese amor que ya somos. Nos olvidamos porque al caer en el mundo surge el sistema de pensamiento egoico para poder transitar en él y ahí es donde nace la personalidad, la percepción y un montón de cosas que nos distraen también, ¿no? Y empezamos a proyectarnos en los otros y seguimos sintiendo separados por esa primera separación que sentimos, donde nació el miedo y la culpa, y seguimos viéndonos como separados de los otros. Entonces el curso nos invita a revertir este sistema de pensamiento para recordar que no estamos separados de los otros, que todos tenemos lo mismo adentro, que todos sentimos las mismas emociones, que todos tenemos el mismo cuerpo, la misma materia y que no somos tan distintos los unos de los otros. Entonces nos invita a tomar responsabilidad